No sé si tienen un material, no me acuerdo en qué habíamos quedado. ¿Dónde está Natalia? La idea era que cada uno tenga un material, una fotocopia, pero vamos a arrancar igual. Ese es el libro que les quiero vender. ¿Quién lo sacó el libro? Así que después me ven y yo se lo vendo. Estos son los beneficios de tener a la tía en primera fila. Esta no es mi tierra, no soy profeta en mi tierra, pero hay que estar hablando delante de la parentela. No, ¿por qué familias con propósito? Si vinimos a un retiro de matrimonio. Y en este fin de semana, y han dicho algo anoche, quiero también honrarles por todo el esfuerzo y el sacrificio de venir hasta acá y pagar el precio, tanto financiero como de tiempo y de esfuerzo. También quiero honrarles por la expectativa. La expectativa muchas veces es humana, pero estamos viendo y estamos percibiendo en el Espíritu que es algo que Dios ha puesto en nuestros corazones en este tiempo. Desde que empezamos a hablar con Natalia y la gente que organiza el retiro, empezamos a tener un testimonio fuerte en nuestro espíritu de que Dios estaba haciendo algo y que el Espíritu Santo nos estaba convocando a este momento, a este lugar. ¿Sí? Vamos a esperar que terminen con las hojitas, así no nos distraemos. Ahí pueden tomar nota, tienen el resumen de todo lo que vamos a hablar. Uno por matrimonio. Son una sola carne y lean en un solo. Bien. Bueno, préstenme atención un poquito. Ya nos vamos a reír y nos vamos a divertir un montón. Pero quiero que empecemos de entrada tomando dimensión de lo que estamos haciendo. Y esto pretende ser una especie de aula este día, que vamos a estar a full, encerrados en esto. Y si bien cuando uno habla de un retiro de matrimonio tiene una idea de que voy a venir a recibir principios prácticos para el matrimonio, que los va a ver, porque algunos los vamos a trabajar, pero vamos a hacer algo un poco más profundo que eso. Y la idea es que vayamos incluso a algo previo a eso. Y es el propósito, poder profundizar en qué es lo que estamos haciendo. ¿Cuál fue la idea de Dios cuando se le ocurrió? Porque el matrimonio es una idea de Dios, no una idea humana. Entonces va a ser como antes de lo práctico. ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago con lo otro? ¿Cómo me comunico? ¿Cómo hago aquello? Vamos a ver un poquito antes y establecer una base que cuando te des cuenta y cuando el Espíritu Santo te revele ciertas cosas, porque Dios te va a trastornar la mente este fin de semana, si te dejas, el Espíritu Santo quiere cambiar nuestra mentalidad, que es uno de los milagros más grandes que Dios hace en el ser humano. Una vez que conocemos a Cristo y entramos en la dimensión espiritual, después empieza todo un proceso que muchas veces lleva toda una vida, que es cambiar la mentalidad, el trabajo en el alma, en las emociones. Porque venimos con un montón de estructuras y un montón de pensamientos, de maneras de pensar y de interpretar la vida y el mundo y a Dios mismo, que muchas veces son contrarias a lo que Dios quiere para nosotros, y nos pasamos una vida sufriendo, aunque ya estamos en Cristo. Pero todavía no se nos fue revelado toda la dimensión de lo que significa estar en Cristo. Entonces, quiero honrarles por la expectativa y les animo a que mantengan esa expectativa alta de lo que Dios quiere traer a tu vida, lo que Dios quiere traer a tu matrimonio y lo que Dios quiere traer a tu familia. Por eso empezamos esta mañana con este primer tema que se llama Familias con propósito. Porque Dios diseñó todo con propósito. ¿Alguien se acuerda cómo es el lema del retiro este? Muy bien, atravesados por Cristo. Hicieron trampa porque vieron la anotación. Pero es interesante que los organizadores hayan puesto este lema, porque en realidad este es el eje de toda nuestra vida. Puede que nosotros consideremos o no, o nos parezca o no, o la vivamos o no, o estemos de acuerdo o no, pero hay una realidad. La realidad es que estamos atravesados por Cristo. Si estamos en Cristo, ya no hay otra cosa. Y ahora vamos a profundizar y vamos a entender, porque es muy importante que entendamos esto. Ahora, suena como un lema, y lo hemos escuchado muchas veces, sí, estamos en Cristo, vivimos en Cristo, atravesados por Cristo. ¿Qué significa? Y yo quiero, antes de empezar con el tema, compartirte
Traje por las dudas la Biblia porque vieron que hoy se lee la tablet, en el teléfono, estamos sin internet, entonces mi teléfono se me retobó y no me quiere dar la versión de la Biblia que quería compartirles. Pero conseguí esta, que va a venir bien. Quiero compartirte una lectura en las Escrituras en Hebreos capítulo 8, como para establecer la base de todo lo que vamos a trabajar este fin de semana. Y presta bien atención y abrí tu espíritu y que Dios abra los ojos de nuestro entendimiento para poder tener la dimensión de lo que estamos haciendo. Hebreos capítulo 8 dice lo siguiente: lo más importante de todo esto, así como suena, lo más importante de todo esto es que tenemos un jefe de sacerdotes, un sumo sacerdote, que está en el cielo sentado a la derecha del trono de Dios. Este sacerdote es Jesucristo, que actúa como sacerdote en el verdadero santuario, es decir, en el verdadero lugar de adoración hecho por Dios y no por nosotros los humanos. Aquí en la tierra se nombra a cada jefe de los sacerdotes para presentar a Dios las ofrendas y sacrificios del pueblo. Por eso también Jesucristo tiene algo que ofrecer a Dios. Si Él estuviera aquí, no sería sacerdote, pues ya tenemos sacerdotes que presentan a Dios las ofrendas que ordena la ley de Moisés. Pero el trabajo de esos sacerdotes nos da apenas una ligera idea de lo que pasa en el cielo. Por eso, cuando Moisés iba a construir el santuario, Dios le dijo: pon mucho cuidado porque debes hacerlo todo siguiendo el modelo que te mostré en la montaña. Pero el trabajo que Dios le dio a Jesucristo, nuestro jefe de sacerdotes, es mucho mejor y por medio de él tenemos también un pacto mejor, porque en él Dios nos hace mejores promesas. Ahora va a ir entendiendo qué tiene que ver esto con nosotros y el matrimonio. Tiene mucho que ver. Sigue diciendo el texto, dice: si el pacto que Dios hizo antes con el pueblo de Israel hubiera sido perfecto, no habría sido necesario un nuevo pacto. Pero al ver Dios que el pueblo no le obedecía como él esperaba, dijo: viene el día en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con el pueblo de Judá. En el pasado tomé de la mano a sus antepasados y los saqué de Egipto y luego hice un pacto con ellos. Pero no lo cumplieron y por eso no me preocupé más por ellos. Por eso, este será mi nuevo pacto con el pueblo de Israel. Haré que mis enseñanzas las aprendan de memoria y que sean la guía de su vida. Yo seré su Dios, ellos serán mi pueblo. Les juro que será así. No hará falta que unos sean maestros de otros y que les enseñen a conocerme, porque todos me conocerán, desde el más joven hasta el más viejo. Yo les perdonaré todas sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Cuando Dios habla de hacer con nosotros un nuevo pacto, es porque considera viejo al pacto anterior. Y lo que considera viejo e inútil ya está a punto de desaparecer. Es muy importante que entendamos que estamos en un nuevo pacto y ese nuevo pacto tiene que ver con Cristo. Y es muy importante que lo entendamos porque lamentablemente todavía vivimos muchas cosas y muchas costumbres personales, matrimoniales, familiares e incluso y sobre todo peligrosamente como iglesia de Cristo en la tierra, con costumbres e ideas y mentalidades del viejo pacto. Ahora vamos a entender un poquito más eso porque tiene mucho que ver esto con nuestra vida cotidiana y con el matrimonio. Otro texto que te quiero compartir es Colosenses capítulo 1. Para que entendamos qué es esto de Cristo, ¿no? Y de Cristo atravesando nuestra vida. Colosenses capítulo 1, versículo 15 dice: Cristo, y escuche bien de qué Cristo estamos hablando y en qué Cristo estamos y de qué Cristo estamos atravesados. Cristo es el Hijo de Dios y existe desde antes de la creación del mundo. Él es la imagen del Dios que no podemos ver. Por medio de él Dios creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra, lo que puede verse y lo que no se puede ver, y también los espíritus poderosos que tienen dominio y autoridad. En pocas palabras, Dios creó todo por medio de Cristo y para Cristo. Cristo existía antes de todas las cosas. Por medio de él todo se mantiene en orden.
Y Él gobierna a su iglesia y le da vida. Él es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Cristo es el principio de todas las cosas. Por eso Él fue el primero en resucitar para que ocupe el primer lugar en todo. Y en Él se encuentra todo el poder divino. Por medio de Cristo, Dios hizo que todo el universo volviera a estar en paz con Él. Y esto lo hizo posible por medio de la muerte de su Hijo en la cruz. Este es el Cristo por el cual estamos atravesados. El Cristo que es el eje de todo, el Cristo del nuevo pacto, el Cristo de un pacto mejor, el Cristo que gobierna sobre todo y en quien todo se resume. No es cualquier Cristo. Por eso es muy importante que entendamos esto. Y que entendamos quién es Cristo y que entendamos dónde estamos, en quién estamos, por quién estamos atravesados. Fíjese en el capítulo 2, ahí también de Colosenses, dice el versículo 8, tengan cuidado, no presten atención a los que quieren engañarlos con ideas y razonamientos que parecen contener sabiduría, pero que solo son enseñanzas humanas. Esa gente obedece a los espíritus poderosos de este mundo y no a Cristo. Cristo es completamente igual a Dios y reina sobre todos los espíritus que tienen poder y autoridad. A ustedes no les falta nada, pues están unidos a Cristo. En otra versión dice, ustedes están completos en Él. Entonces, desde esta perspectiva vamos a hablar este fin de semana. Atravesados por ese Cristo que ahora vive en mí, ese Cristo que es la autoridad y gobierno sobre todo, ese Cristo que me completa, lo que significa que a mí no me falta nada y ya tengo todo lo que necesito en Cristo. En Gálatas dice que en Cristo somos bendecidos con toda bendición espiritual. O sea, ya somos benditos. Por eso les decía que por ahí tenemos costumbre, seguimos pidiendo a Dios cosas, tenemos la idea como que Dios está afuera, lejos y viene, ¿no? Como en el antiguo pacto. Había un tabernáculo, un lugar donde Dios estaba y la gente tenía que ir ahí. Pero Dios hizo un nuevo pacto y ese nuevo pacto implica que nosotros ahora somos su iglesia. Nosotros somos la iglesia, nosotros somos el cuerpo. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Cristo ahora vive en mí. En Hechos 17 dice que en Él vivimos, nos movemos y somos. O sea, ya es como tomamos recién el desayuno, café con leche, ¿no? Antes yo era café, Cristo era leche, después nos unimos, ahora somos café con leche. Esto lo aprendí hace poco por Lucas Márquez. Y es verdad, o sea, ya no podés ser más café no se separa más. Pero tenemos todavía esa idea de que podemos vivir. Hoy estoy acá en este retiro en Cristo y después, bueno, también tengo mi vida, mi trabajo, también tengo mi familia, como si hubiera algo fuera, ¿no? Y estoy un rato en Cristo y después voy y vivo mi vida. Y esto le ha hecho mucho daño a la humanidad y le ha hecho mucho daño a nuestra propia vida, a nuestra familia. ¿Por qué? Porque no es coherente. Y este es un tiempo en el que Dios está levantando una generación de gente coherente, de gente que entiende cómo son las cosas, que tiene más, no quiere decir, porque enseguida nos viene la idea como entonces todo lo que hicimos está mal. No quiero que ninguno se sienta así y se empiece a poner a la defensiva. Lo que tenemos que llegar a la conclusión de que necesitamos ser más exactos en lo que significa lo que Dios quiere para nosotros, en los diseños de Dios, en los propósitos de Dios para nuestra vida personal, matrimonial y familiar, y poder lograr con el objetivo de impactar a las naciones como fue lo que Jesús nos pidió. Pasaron 2000 años y no hemos llegado a las naciones. Pasaron 2000 años y la iglesia no hizo lo que Cristo dijo que tenía que hacer. Y hoy tenemos PowerPoint, tenemos internet, tenemos micrófonos, tenemos toda la tecnología, tenemos las redes, las comunicaciones, y no llegamos como sí hicieron estos locos en los primeros 2 o 3 siglos, sin Biblia, sin internet, sin nada, trastornaron el mundo, porque habían entendido el mensaje central de Cristo en sus vidas. Ellos no tenían la Biblia en ese momento. Si usted lee desde que Jesús resucitó en adelante, sobre todo las cartas, no se habla más de lo viejo, se habla de Cristo. Cristo resucitó, Cristo vive en mí, soy nuevo en Cristo morí, en Cristo resucité. Si estoy en Cristo, tengo que buscar las cosas de arriba, tengo que hacer morir lo terrenal y hacer crecer el Cristo en mí. O sea, ese fue el mensaje. Y nosotros empezamos a desviarnos y a hablar de cualquier cosa y no hemos logrado el impacto. ¿Saben por qué?
porque no hemos tenido el impacto en nuestra casa. A tal punto llegamos a que hablamos, y en esto va a estar de acuerdo conmigo. ¿Cuántos escucharon hablar de Cristo como Salvador y Señor personal? Todos. Esa no fue la idea de Dios. Dios es un Dios de familia. Dios pensó en la familia. Empieza en Génesis, como lo vamos a ver ahora, y va pasando por todas las historias donde Dios usa familias para llevar adelante su plan. Dios salva a Rahab, la ramera, y su familia. Josué y su familia. En el Nuevo Testamento tenemos un montón de ejemplos. Pablo en la cárcel, encerrado, a punto de morir al otro día, y en vez de estar preocupado porque lo iban a matar, estaban alabando a Dios porque sabían por quién estaban atravesados y a quién estaban representados. Se abren las puertas, pequeño terremoto que Dios hace ahí, el carcelero asustado, y Pablo, ¿qué le dice? No te asustes, no nos escapamos nadie, acá estamos todos, serás salvo tú y tu casa. Jesús vino a una familia. Jesús andaba por las casas, en las familias. O sea, necesitamos volver al diseño y necesitamos entender que Dios quiere hacer algo en nuestra generación, y eso involucra mi vida personal, involucra mi matrimonio, involucra mi familia. Y cuando dimensionemos este fin de semana lo que estamos haciendo, no estamos jugando al retiro de matrimonio, no estamos jugando al matrimonio, no estamos jugando a la familia, estamos metidos en el proyecto más importante de Dios para sanar la tierra, que es la familia. Mi hijo tiene 15 años y yo tengo dentro de 3 años a una persona que, según la ley argentina, va a tener la responsabilidad de funcionar por sí mismo en la sociedad. Y yo puedo decir, la sociedad está mal, la sociedad esto, la sociedad aquello, pero yo tengo en mi casa, con mi esposa, tenemos en nuestra casa un arma de guerra, una persona que estamos formando en Dios, con valores, con principios, con sanidad personal, con solidez, con seguridad, con propósito. Y yo tengo la dimensión de que dentro de 3 años mi hijo se mete en la sociedad y no va a ser uno más del montón. Yo tengo en mi mano la posibilidad de cambiar la sociedad, porque estoy formando una persona que cuando entre a la sociedad a funcionar por sí mismo, va a funcionar como corresponde. Y la sociedad cambia. Por eso la sociedad no está cambiando, porque en casa las cosas no están funcionando. En el matrimonio las cosas no están funcionando. No tenemos la dimensión de lo que significa el matrimonio y por qué Dios lo diseñó. Entonces la primera de cambio, incluso los cristianos, decimos que ya no queremos saber nada, agarramos el bolsito y nos vamos. Y así de literal, porque los hombres sobre todo somos así. A veces ni bolsito, el hombre no se conecta con nada. Si tiene que dejar casa, auto y todo, y hasta su ropa, se va. Porque no hemos entendido la dimensión en la que estamos. Y como no sabemos de qué se trata, nos empezamos a mirar nuestro ombligo. No me hace, no me dice, y empezamos a enojarnos entre nosotros porque estamos pensando egoístamente en nosotros sin tener la dimensión en el proyecto en el que estamos metidos. ¿Me va siguiendo hasta acá? Muy bien. Bueno, entonces, fíjense cómo funciona esto en el diseño original. Todo empieza y todo termina en un matrimonio y en una familia. El ejemplo lo tenemos en Adán, que Adán y Eva pasan a ser después de la caída, pero en el principio era Adán. En Génesis 1 y 2 dice que Dios creó a Adán, y Adán era versión hombre y versión mujer. Después vamos a profundizar en esto porque es muy importante que entendamos ese diseño. Era un ambiente, era un lugar que Dios había pensado de una manera específica, funcionaba de cierta manera. Mire, es tan profundo lo que leemos en Génesis 1 y 2. Por ejemplo, no sé si usted prestó atención, que cuando aparece Dios en escena y ordena el mundo, dice que el mundo estaba desordenado y vacío, la tierra estaba desordenada y vacía, y Dios aparece en escena. ¿Qué es lo que produce? Trae orden. ¿Y qué aparece? La luz. ¿Qué día Dios creó el sol, las estrellas? ¿Se acuerda alguno? En el día 4. Hubo 4 días que ¿quién fue la luz? Él mismo. Dios aparece en escena con luz y ordena. Y es tanta su luz que necesitamos que ni siquiera hace falta el sol. O sea, ¿me va entendiendo lo que significa? Hay mucha profundidad en eso, pero no quiero detenerme, quiero que sigamos avanzando. Dios crea todas las cosas y a lo último
crea al hombre. Adán, varón y mujer. Y a los dos los bendice. Y presta atención el orden en el que suceden las cosas. Los bendice y les dice, fructifiquen y multiplíquense, formen una familia. Y después de eso viene el mandato, gobernar sobre la tierra. El diseño de Dios es que el ser humano gobierne. Estamos diseñados para gobernar. No sobre las personas, sino sobre las cosas, sobre los ambientes, sobre las finanzas, sobre tu casa, sobre lo que Dios te dio responsabilidad. Entonces, fíjense qué interesante lo que sucede. Empieza con un matrimonio que forma una familia y tiene el mandato, el proyecto, el diseño de Dios de llevar adelante el gobierno sobre la tierra. O sea, trasladar ese ambiente donde estaba todo bien, donde tenían todo resuelto. Tan resuelto tenían que, no sé si usted prestó atención, el hombre es creado en el del día sexto. ¿Y qué pasa en el séptimo día? El descanso. O sea, el hombre aparece en escena, aparece en un lugar que tiene todo resuelto, todo lo que necesitaba para vivir y ser feliz lo tenía. Tenía el árbol de la vida, que es Cristo, representado en el árbol de la vida, en el centro del huerto, atravesado por Cristo. Cristo estaba ya en el Génesis. Y el hombre lo primero que tiene que hacer no es agarrar la motoguadaña para salir a desmalezar yuyos, tiene que descansar. ¿Cómo nos fuimos a salir de un ambiente así? Qué personaje que somos, ¿no? Pero fíjense que la Biblia enseña que Cristo es el segundo Adán. O sea que en Cristo recuperamos ese diseño, recuperamos ese ambiente donde Dios está como centro y donde las cosas están ordenadas y funcionan. Y yo puedo volver a recuperar el rol y el lugar de autoridad y de gobierno que Dios diseñó para nosotros y como familia gobernar sobre la tierra. Ese es el impacto. Ese es el mejor evangelismo. Nosotros hemos entendido que el evangelismo iba a decirle a una persona cosas y está bien porque es parte, pero el evangelismo que Dios pensó no es la calcomanía en tu auto, no es que pongas música cristiana fuerte en tu casa y que los vecinos escuchen. El evangelismo más importante que tenés es lo que la gente ve que vivís. Y la gente, ¿qué está viendo la gente? Que somos lo mismo que cualquiera. Nos llevamos mal con nuestro matrimonio, gritamos igual, insultamos igual, maltratamos a nuestros hijos, somos unos chantas, estafadores, mentimos, lo mismo que cualquiera. Pero llega un horario del fin de semana que nos ponemos cierta ropa o nos ponemos la corbata y el trajecito y nos vamos al culto. ¿No? Y eso es lo que no produce impacto porque no es coherente. Porque decimos que creemos una cosa y vivimos otra, como si estuviéramos en el viejo pacto. Pero estamos en el nuevo pacto, ahora estamos en Cristo, Cristo está en mí, vive en mí, soy uno con Él y en Él estoy completo las 24 horas de todos los días. Yo sé que suena raro lo que le estoy diciendo y suena diferente, ¿no?, a los encuentros de matrimonio, pero siga conmigo porque vamos a ir cerrando estas ideas y Dios nos va a llevar a donde Él quiere que estemos y como Él quiere que vivamos. ¿Y cómo termina la historia de la humanidad? Con el casamiento de Cristo y la iglesia. Termina en un matrimonio. Y esto se ve desde el Génesis 3, cuando Dios se enfrenta a la serpiente, que era el animal más astuto, dice la Biblia. Preste atención, ¿cuándo aparece el diablo en escena? Cuando Dios hizo toda la creación, estaba todo buenísimo, estaba todo ordenado. ¿Sabe cuándo aparece el enemigo con las tinieblas para traer duda y tinieblas y lucha en escena? Cuando Dios bendice el matrimonio. Dios bendice un matrimonio y automáticamente atrás de eso aparece el diablo, el más astuto, como hoy en día, con astucia para meterse en tu cabeza, meterse en tu casa, meterse en tu matrimonio. Así que es así, no, pero no es tan así y juega con tu mentalidad porque todo pasa por la mentalidad. Y entonces aparece en escena este enemigo y conocemos la historia, tienta a Eva. Y le dice, así que Dios te dijo, y empieza a jugar con su mentalidad. Dios te dijo que si comías te iba a morir. No es tan así. Logra que Eva vea por la vista, porque le entra por los ojos. ¿Viste qué codiciable para comer? Porque así funcionamos, es por vista la cosa. Y dice que Eva come del fruto y se lo da a su esposo que estaba al lado. Porque siempre le echamos la culpa a Eva, ¿no? Que en realidad hasta ahí no era Eva. Eva es después de este suceso, pero no importa.
ella come y se lo da a su esposo que estaba ahí al lado. Y el personaje, en vez de hacerse cargo como hombre que tenía que ser responsable de cuidar el huerto y cuidar lo que Dios le había dado, no dice nada, como solemos hacer los hombres, tenemos estas ideas geniales, nos hacemos los machos, pero después no nos hacemos cargo, y come con ella. Y empieza todo el lío que conocemos. Pero la esperanza que tenemos, y lo que está muy bueno, es que cuando Dios aparece en escena, porque Dios siempre aparece en escena para volver a ordenar y traer su propósito, Dios se enfrenta a la serpiente y le dice, esto es lo que va a pasar. La descendencia de ella, hablando de la mujer, rol protagónico de la mujer en la historia de Dios, porque la mujer en el Nuevo Testamento es metáfora, comparación con la iglesia, fíjese la dimensión y cómo hemos entendido cualquier cosa. Y le dice, su descendencia, hablando de Cristo y de toda la iglesia, te va a pisar la cabeza. Y en el final de los tiempos, leemos en Apocalipsis que el fin de los tiempos es la gran boda, el gran casamiento de Cristo y la iglesia. ¿Usted sabía que desde Génesis 3, cada vez que hay locos como nosotros, que estamos dispuestos a hacer todo este sacrificio para venir a encerrarnos acá en un convento en el medio de la nada, porque todavía creemos en el matrimonio, el diablo está reviviendo el Apocalipsis, está viendo matrimonios, la unión. El principal propósito del matrimonio es ser reflejo del matrimonio final de Cristo y la iglesia. Ese es el principal matrimonio. Por eso el diablo está tan ensañado por destruir el matrimonio y hacer diseños tan diabólicos y tan tontos como el matrimonio igualitario. Que no es el diseño de Dios porque no produce una siguiente generación. Porque ese es el otro propósito del matrimonio. El matrimonio tiene el propósito de producir la siguiente generación y de con sus generaciones gobernar la tierra. Entonces un matrimonio que no produce la siguiente generación, no hay mucho que discutir. Entonces, por eso no hemos dimensionado lo que estamos haciendo. No estamos jugando a la parejita y me caso para ser feliz, para satisfacer mis necesidades personales. Me caso porque es un proyecto de Dios y cuando me caso entendiendo la dimensión de lo que significa y que todas las tinieblas están temblando de miedo viendo que hay dos locos que creen en el diseño de Dios y le están haciendo recordar el fin, el diablo hoy ya está viviendo, en este día está viviendo su apocalipsis. Porque estamos 60 matrimonios locos acá creyendo en el diseño de Dios y viviendo a Cristo en sus vidas y reflejando a Cristo en su matrimonio, y eso se lo traslada a la casa y los hijos crecen y se meten en la sociedad y trastornan el mundo. ¿Entiende lo que significa? No estamos jugando. Cuando yo entiendo eso, de golpe en mi mente las cosas se empiezan a acomodar y ya no me parece tan importante la discusión que tuve hace media hora con mi esposa. Hasta digo, pero mirá por la pavada que estábamos discutiendo, al lado de lo que significa lo que estamos haciendo. Entonces, cuando yo entiendo esto, las cosas cambian. Por eso puede haber restauración de matrimonio. El matrimonio no se restaura por 10 pasos que aplico para tener un mejor matrimonio. El matrimonio se restaura cuando yo dimensiono en el proyecto de Dios que estoy metido. Entonces, a ver, veo a algunos con cara todavía de duda. Mire si será tan importante para Dios que a Dios se le ocurrió que una idea genial, después de años, miles de años que Él había diseñado el matrimonio y la familia, Dios vuelve a renovar el compromiso. ¿No me creen? Ok, miren la que hago, dice Dios. Acá va mi hijo. Lo que leíamos recién en Colosenses. El que existió desde siempre, el que es la autoridad de todo, se encapsuló en un cuerpito humano durante 30 años. Tampoco dimensionamos lo que significa. El otro día escuchaba una enseñanza y decía, usted imagínense que yo le ponga a usted con su cuerpo dentro de un cajón tipo ataúd, así, 30 años. Y va a tener que pasarse ahí viviendo 30 años en ese cajón. Eso es lo que hizo Jesús. Con su grandeza y con su eternidad, se encapsuló en un cuerpito humano limitado en una familia. Imagínate si para Dios será importante la familia, que Él está dispuesto a arriesgar su propio hijo en forma de un bebito humano. ¿Vieron lo que son los bebés humanos? 100% dependientes. No pueden hacer nada por sí solos. Es más,
Si te descuidas, se muere, se ahoga, no se puede defender solo. Así vino Jesús a este planeta. ¿De quién fue la idea? De Dios. Y Dios puso a Jesús en una familia común y corriente como cualquiera de nosotros. Y Dios está diciéndote ahí, yo creo en mi diseño, la familia funciona, porque vieron que estamos todo el tiempo pensando, el matrimonio no funciona, la familia no funciona, y la sociedad te vende todo ese mensaje como si fuera una idea nuestra. Es más, hay sociólogos, hay libros escritos donde dicen que el matrimonio va a dejar de existir. Mentira. El matrimonio no se va a terminar nunca porque el matrimonio es una idea de Dios. Y como es una idea de Dios, tiene en sí mismo la capacidad de tener éxito. Funciona porque Dios no hace nada que no funcione. Y vaya si funciona que Dios puso a su Hijo Jesús en una familia para que lo encamine a su propósito. Vamos a darle una vuelta más de rosca, porque Jesús mismo nos muestra que Él también creía en este diseño. Jesús va creciendo y si usted lee un poco la historia de la enseñanza judía, usted va a ver que hay todos unos rituales, hay toda una enseñanza y los padres tienen una fuerte presencia que nosotros hemos perdido, de la transmisión oral, de enseñarle a nuestros hijos los principios del cielo y cumplían con ciertas fiestas y todo lo que significaba la vida de Dios en la familia. Y tal es así que en una de esas fiestas, a los 12 años, se van con Jesús de su casa a Jerusalén. ¿Sí? ¿Se acuerdan que se daban los diezmos, por ejemplo, 3 veces por año? Cada 3 años se daba un diezmo tipo ahorré todo esto, tema largo para hablarlo otro día, y se iban a Jerusalén. Fueron a Jerusalén con toda una caravana familiar y en ese momento, cuando deciden volver, Jesús se queda en el templo. ¿Se acuerdan? Conocemos la historia. Cuando ya están volviendo la caravana, pasó un día, pasaron 2 días, pensando que estaba por ahí con los primos, con la gente, Jesús no estaba. Deciden volver. Y entonces cuando vuelven, lo encuentran a Jesús en el templo, en la fiesta. Suele suceder. Ahí está Dios llamando por el celular. Hola, Dios. Y lo encuentran a Jesús en el templo. ¿Y qué es lo que dice Jesús? ¿Se acuerdan? Es necesario que atienda los negocios, los asuntos de mi padre. En los negocios de mi padre me es necesario estar. ¿De qué padre estaba hablando? De Dios. Jesús ya, y a mí me carga de gran responsabilidad esto, ¿no? Que los padres de Jesús, José y María, ya habían trabajado de tal manera en Jesús que Jesús ya a los 12 años reconocía a Dios como su papá. Pero ¿qué dice Jesús? Y esto a mí me vuela la cabeza cuando yo leo el texto ahí en Lucas, que Jesús dice, en los negocios de mi padre me es necesario estar, pero dice que se fue con sus padres y se sujetó a ellos. Eso significa obediencia, ¿no? Se sujetó a la autoridad de ellos hasta que se cumpliera el momento de empezar su ministerio, que es a los 30 años. Jesús estuvo hasta los 30 años sujeto a su papá y su mamá. Jesús te está diciendo con eso, yo como el Hijo de Dios creo en el diseño de mi papá. La familia es el lugar con autoridad delegada donde yo me formo como persona, me encamino en mi propósito y después entro y en 3 años trastorno el mundo. Y hoy el mundo tiene un año 0. Te guste, no te guste, sos ateo, no me importa lo que pienses. En tu agenda dice año 2016. Discutilo si querés, lo pusieron los romanos, no importa. Hay un impacto en el mundo que dice año 0. ¿Entiende la dimensión de lo que esto significa? O sea, no estamos jugando a la familia. Dios no está jugando a la familia. Jesús no jugó a la familia. Y mire si habrá sido tal el impacto, no sabemos mucho acerca de José, ni de los hermanos de Jesús, pero ¿cómo le decían a Jesús? El hijo del carpintero. Jesús se lo conocía por quién era su papá. Qué loco esto, ¿no? Qué impacto. Ahora, a mí algo que más, mire, se me pone la piel de gallina. Hay algo que me impacta más todavía. Cuando Jesús va a empezar su ministerio, que el Espíritu Santo lo lleva al desierto y vuelve y va a ser bautizado por Juan el Bautista, Jesús todavía no había empezado a hacer ni un milagro, nadie lo conocía, era un NN, nadie sabía quién era.
Pero cuando Jesús es bautizado, se abre el cielo, se escucha la voz del Padre, baja el Espíritu Santo. ¿Y qué dice? Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. ¿De quién estoy complacido? Dios estaba complacido con Jesús. ¿Por quién era Jesús? Y Jesús no había hecho nada. ¿Entiende la dimensión? No, tengo que ser un grosso, estar parado delante de un retiro, escribir muchos libros, que me conozcan en internet, en todo el mundo, entonces voy a complacer a Dios. No, Dios tiene que estar complacido conmigo, tiene que estar complacido con mis hijos, aunque no los conozca nadie. Jesús no había empezado a hacer nada todavía y Dios ya estaba complacido en el hombre que era Jesús, un hombre 100% formado. ¿Dónde había sido formado? En su casa. ¿Entienden por qué no hemos logrado el impacto que Dios quiere que logremos? Porque tenemos que empezar por casa. Pablo dijo, el que no gobierna su casa, ¿cómo va a liderar la iglesia de Dios? Pero somos unos genios en fingir. Porque fingimos que adoramos, fingimos que predicamos, fingimos que somos la familia Ingalls y nos vestimos todo lindo y nos vamos a la iglesia, aunque en el auto de las últimas cuadras veníamos a las piñas, pero llegamos a la iglesia y somos... Fíjense cómo hablamos, llegamos a la iglesia, llegamos a la congregación, al templo, la iglesia somos nosotros. ¿Qué pasa si hoy cae una bomba en todas las congregaciones de la tierra? ¿Y qué vamos? No sabemos ni cómo vamos a hacer una reunión porque no sabemos funcionar fuera de las cuatro paredes del templo, le decimos, el templo somos nosotros. Tenemos tan instalada la mentalidad vieja y después funcionamos así. Y después le pedimos a Dios que haga cosas que Él ya hizo. Si Cristo ahora vive en mí, yo ya tengo todo. Lo único que tiene que pasar es que se vaya activando. Señor, si es tu voluntad, saname. Y empezamos a pedir cosas que... Cristo, ¿qué dice la Biblia? Que Él llevó todas las enfermedades. Yo técnicamente ya estoy sano. Se me tiene que revelar. Señor, reconcilia mi matrimonio. ¿Qué dice la Biblia? En Corintios dice que Dios reconcilió todas las cosas en Cristo y nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación. Y entonces entendemos, tengo que salir por el mundo a evangelizar y a reconciliar a la gente con Dios. Sí, buenísimo. ¿Y qué pasa que hace 2 meses que no te hablas con tu suegra? ¿Y qué pasa que a tu cuñado no lo podés ni ver? ¿Y con tu mujer hace como 2 semanas que no hablas? ¿Hace 6 meses que no tenés sexo? La reconciliación. ¿Qué pasó con la reconciliación? No, yo les cuento lo que pasa en las otras iglesias. Acá sé que no pasa. Entonces, fíjense cómo funcionamos. O sea, a mí no me sirve de nada ganar el mundo, armar grandes empresas y que me reconozca todo el mundo si yo no puedo tener un video de mi hija diciendo qué papá soy. No me sirve de nada ser reconocido por todo el mundo si no llego a mi casa y me reciben y me aplauden y están contentos que llegué. Somos incoherentes, necesitamos volver a la coherencia. A este punto donde no somos nadie, entre comillas, para la sociedad, pero Dios está complacido y el diablo está temblando por la vida que somos en el matrimonio y la familia. Te puedo asegurar que eso tiene mucho más impacto que tu calcomanía en tu auto. Con todo respeto al que tiene calcomanía, no tengo ningún problema con la calcomanía. Entienden el punto de lo que le quiero transmitir. O sea, necesitamos volver. Y Dios está levantando en este tiempo una generación de gente que le cree, gente que quiere vivir su diseño y gente que quiere vivir las 24 horas de todos los días lo que Él diseñó para nosotros. Y te puedo asegurar que eso tiene un impacto. Y tiene un impacto tan grande que yo estoy tranquilo que dentro de 3 años mi hijo entra a la sociedad y trastorna el mundo. Porque va a ser alguien que va a respetar los semáforos, va a ser alguien que va a respetar la autoridad, va a ser alguien que va a pagar los impuestos, va a ser alguien que va a funcionar bien porque aprendió en casa. Entonces necesitamos volver a eso y de eso se trata. Miren, como estamos viendo, la perspectiva y la mentalidad es todo. Si yo tengo una perspectiva desde la sociedad, desde lo que la gente plantea, y estamos al horno, el matrimonio se está terminando. Hoy en día, del 100% de la gente que se va a vivir junto en la Argentina, solamente el 17% cumple con los requisitos legales de unir ese matrimonio como unión civil. Solamente un 17%.
En Estados Unidos hoy en día se divorcia el 50% de los matrimonios. Cristiano y no cristiano, no importa, todo por igual. En lugares como Bélgica, en algunos países de Europa, el divorcio llega al 70% hoy en el año 2016. Porque no hemos entendido y no hemos dimensionado en lo que estamos metidos. Yo no estoy metido en algo mío, en algo que se me ocurrió a mí, en algo que me hace bien. Sí, soy feliz, está buenísimo el matrimonio, porque el matrimonio es excelente y Dios lo diseñó. Pero estamos para algo un poco más grande que los problemitas que podemos llegar a tener entre nosotros. Que obvio que lo vamos a tener porque somos diferentes y surgen algunas complicaciones que las podemos resolver si tenemos la mentalidad y la perspectiva correcta. Entonces, desde la perspectiva y desde la mentalidad de Dios, es una mentalidad de reino. Yo soy ciudadano de un reino, no soy de una iglesia, no soy de una congregación o pertenezco a una congregación que es parte de una iglesia que es la iglesia de Cristo en la tierra. Tenemos diferentes formas, somos sucursales del reino, como un supermercado grande que tiene varias sucursales. Son lo mismo, pero no son lo mismo, son representantes del otro que es más grande que está allá. O sea, como congregaciones somos sucursales del reino, el reino es más grande que la iglesia. El reino es Dios como autoridad y gobierno, el rey del universo. Él es el rey del universo. Entonces, cuando yo entiendo eso, entiendo que hay una autoridad y un gobierno de Dios. El reino es básicamente la autoridad y el gobierno de Dios. Ahora, acuérdense, ¿qué decía Jesús cuando vino a la tierra? Él decía, el reino de los cielos se ha acercado. Jesús nunca habló de iglesia. Nunca habló de guerra espiritual, nunca habló de un montón de cosas que nosotros hablamos. Habló de reino, de principios de Dios, de diseños de Dios. Entonces cuando Jesús dijo el reino de los cielos se ha acercado, hablaba de Él. Y el reino no era un micrófono, no era tecnología, no era llegar al mundo a través de las redes sociales, que está bien. El reino es una persona que llega y toca a la otra. Eso era Jesús. El reino sos vos viviendo en el diseño de Dios, llevando la autoridad y el gobierno de Dios en todos los lugares donde te moves. Pero ese primer lugar empieza en tu matrimonio, empieza en tu casa. Por eso a veces no funciona. Ahora, ¿qué sucede cuando viene el reino a nuestra vida? Si el reino es autoridad y es orden, y leíamos recién en Colosenses que Cristo como autoridad de todo trae orden a todo, entonces lo que vemos es el ciclo del reino. El reino lo que produce es la autoridad y la autoridad trae orden. Cuando hay autoridad hay orden, cuando hay orden hay funcionalidad y cuando hay funcionalidad se logra el propósito. Le doy un ejemplo muy sencillo. Piense en el barrio de su casa, donde usted vive. Tenemos gente que no respeta algunas cosas, entonces de repente venís con tu auto y hay alguien caminando por la calle y te mira feo y no se quiere correr como si el desubicado que sos vos. En vez de caminar por la vereda, viene caminando por la calle y te mira feo que vos querés pasar en el auto. Pasa, ¿no? ¿Por qué sucede eso? El auto parado de cualquier lado, en vez de estacionar al lado que tiene que estacionar, estaciona del otro lado, subido a la vereda. Hacemos todo lo que está prohibido, porque no hay una autoridad que venga y traiga el orden. Y ese orden produzca la funcionalidad, el vehículo por la calle, la gente por la vereda. Entonces se cumple el propósito. ¿El propósito de la calle cuál es? Que circulen los vehículos. ¿El propósito de la vereda cuál es? Que circulen los peatones, no las motos, no los autos, no dejo mi auto trabando la vereda. ¿Entienden cómo funciona? Así de sencillo. Cuando hay autoridad, hay orden. Cuando hay orden, hay funcionalidad. Y cuando hay funcionalidad, se logra el propósito. Piénselo en su vida. ¿Cuántas cosas no están logrando el propósito porque no estamos funcionando, porque no estamos en orden, porque no estamos bajo autoridad? Si yo quiero orden en mi vida y hay áreas en mi vida donde estamos desordenados, no va a funcionar, no va a lograr el propósito, necesitas la autoridad. ¿Quién es la autoridad? Cristo. Necesitamos que Cristo crezca en nosotros. Por eso dice, leíamos ayer Colosenses 3, ¿no? Haced morir lo terrenal en vosotros. Y hace una lista de cosas, ¿viste? Las peleas, las discusiones, toda la inmoralidad, de todo lo que somos, para que crezca Cristo. Cuando vivimos en desorden es porque Cristo no creció en mí. Ya está, ya lo tengo a Cristo, yo soy café con leche, pero no, capaz que hay más café que leche, ¿viste? Parece una lágrima, mucho café, pero una gota, o al revés, mucha leche y una gota. O sea, cuanto más crece Cristo y más muero yo, más va a venir el orden y más vamos a ir alcanzando el propósito. ¿Me va siguiendo? Bien, sigamos.
El orden está directamente relacionado a la revelación de autoridad. Yo necesito que se me ilumine mi entendimiento y necesito entender el concepto de autoridad. El reino de Dios funciona como autoridad. Autoridad y obediencia. Ese es el diseño de Dios. Todo en la vida funciona bajo la autoridad. Un semáforo es una autoridad, una norma de tránsito es una autoridad, un impuesto es una autoridad, un docente es una autoridad, pero ¿dónde está la autoridad más importante que Dios delegó? En casa. Los padres somos la autoridad delegada por Dios en la casa para formar a los hijos en los principios del reino. ¿Cuál es la función del hijo? Obedecer. ¿Saben qué? Miren, ¿cuánto nos hemos corrido? ¿Cuánto escucharon alguna vez que la familia es el lugar donde se aprende democracia? ¿Lo hemos escuchado? Cientos de veces. Mentira. La familia no es una democracia. Como vamos a ver esta tarde, la familia tendría que ser una teocracia, el lugar donde Dios gobierna. Pero Dios delegó autoridad espiritual sobre nosotros para que seamos los responsables por la formación de nuestros hijos, como lo hizo José y María con Jesús. Y la única función que tiene el hijo es obedecer. No es estar de acuerdo, no estar de acuerdo, opinar. ¿Querés comer esto hoy? Porque hacemos eso, ¿no? Sobre todo las mujeres, no las que están acá, las de otro lado. Nene, ¿qué querés? Nene, ¿te gusta esto? Nene, y le saca y hace 48 comidas y después el nene tiene 40 años y se casa y quiere que una mamá le trate igual. Nene, crecé, nene. O sea, nene, levantate que vas a llegar tarde al trabajo. 48 años el nene. ¿Entienden cómo todas las cosas empiezan en casa? Necesito que Dios me revele la autoridad, porque el reino es autoridad. Y Dios desea que funcionemos en los principios de su reino. Mire, como dijimos recién, Génesis 1:28 dice, luego Dios los bendijo con las siguientes palabras. Sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Sobre los peces del mar, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. O sea, hay un diseño. Este es el diseño desde el primer comienzo y este diseño sigue vigente. Dios los bendijo a los dos porque estamos en el mismo equipo, somos coequippers. Somos como un par de zapatos, ¿vio? Que hacen juego, que van juntos. ¿O usted sale con un zapato alguna vez y el otro lo deja en casa porque no le gusta? No, yo no voy a salir, me quedo guardado en el placar. O sea, el zapato va junto, uno con el otro, hace juego, eso es el matrimonio. Y si ahora estamos atravesados por Cristo y dice la palabra, enseña que todos somos reyes y sacerdotes para nuestro Dios, yo soy igual a mi esposa, los dos somos hermanos en Cristo. Se hace como un cortocircuito, ¿no? Pero entonces, ¿quién es la autoridad? ¿No? El hombre es el macho que manda en la casa. El hombre tiene autoridad delegada, después vamos a ver un poco eso, pero en esencia somos iguales y tenemos la misma bendición y tenemos el mismo mandato, el diseño, propósito de gobierno sobre la tierra, no sobre las personas. Porque hace daño cuando yo me pongo a gobernarla a ella. Hacé esto, hacé lo otro, hacé lo que yo digo porque yo soy la cabeza. Y bueno, ella te dice, yo soy el cuello y doy vuelta la cabeza para donde quiero. Listo. Pero veo que conocen gente que le pasa esto. Sigamos con el diseño. Después, presten atención a esto, sobre todo los muchachos, los hombres. Después el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Acuérdense que Dios está viendo, Dios no se equivocó, no es que diga, me equivoqué, voy a hacerlo de nuevo, no. Dios está viendo al hombre en acción. Dios está viendo al hombre gobernar con él. Dios le había dado la tarea de poner nombre sobre todas las cosas. Y Adán está con Dios diciendo, bueno, che, Adán, ¿y este cómo se va a llamar? Y pasa la majestuosidad de la melena del león y la leona, y Adán dice, león. Y así pasa la jirafa y el jirafo y el hipopótamo y la hipopótamo y todo lo... ¿Vieron cuando uno ve National Geographic o alguno de esos canales que uno se queda... Qué tremendo la creación, qué cosa increíble. Y Adán está tranquilo ahí poniendo nombres sobre todo. ¿Vieron? Es muy simbólico esto de poner el nombre. Cuando te regalan un perrito y vos le pones nombre, que es como, es tuyo, ¿no? O sea, vos lo bautizaste, tomaste responsabilidad sobre eso. Ahí está el diseño de Dios, el gobierno sobre la creación.
Pero dice Dios que lo vio y dice, che, pero Adán no está bien así solo. Le voy a hacer, ¿idea de quién fue? Le voy a hacer una ayuda ideal. En la otra versión dice una ayuda idueña. Ah, no. Una ayuda idónea. Les gusta a ustedes ser las dueñas, ¿no? ¿Cómo les gusta? ¿Saben que esa es una de las razones por las que más problemas tenemos en los matrimonios? Porque usamos o nos metemos en otra función que la que Dios diseñó. Dios diseñó al hombre y a la mujer para que sean compañeros. No para que seas mamá o papá de tu esposo o esposa. No para que seas Espíritu Santo personal. Yo me caso y a este lo cambio, seguro. ¿Viste? Ese espíritu mesiánico de cambiador del mundo, yo a este lo... Un desastre el tipo, un desastre. Bueno, y ella lo va a cambiar. O le gusta ser, ¿viste? El papá, la mamá. No, todo eso no funciona. Lo que funciona es que seamos compañeros porque fue la idea de Dios. Entonces, si de acá en más se te ocurre quejarte de la esposa hermosa que tenés al lado, vieron que a veces nos levantamos a la mañana y decimos, ¡ay, qué hermosa mujer! O te asustás, no sé cuál es tu experiencia. Fue una idea de Dios. A Dios se le ocurrió esto, no es una idea humana. A Dios se le ocurrió que era bueno que el hombre tuviera una compañera. Le digo más, y esto las esposas van a estar contentas, porque Dios perfeccionó a la mujer, ¿sabía eso? Hizo el hombre con lo que había, tierra, agarró así lo que había, se remangó las manos. Por eso los hombres somos todos medio toscos, medio así, medio deforme, algunos, áspero, ¿viste? Es lo que hay, somos de tierra. Pero cuando Dios se le ocurre hacer a la mujer, tiene esta idea genial de anestesiar al hombre, anestesia general, qué piola, ¿no? Así cualquiera, tiene todos los materiales, toda la genética, el ADN, la piel, el cabello, y saca a la mujer del hombre, es de su naturaleza. ¿De dónde hemos sacado la idea de que la mujer es inferior, que es menos, que hay que... Miren, lea las estadísticas, hay desastre a nivel mundial de lo que sucede con la mujer. Abusos, violencias, maltratos. Hay millones de nenitas de 8, 10, 12 años casadas con tipos de 40 años. Abuso sexual infantil legal. Más diseño diabólico imposible. Eso no es el diseño. Entonces dice Dios que por eso el hombre deja a su padre y a su madre, ¿sí? Y se une a su mujer y los dos se funden en un solo ser. Entonces, 1 más 1, 1. Ese es el misterio del matrimonio. 1 más 1, 1. Esa es la lógica de Dios. Nosotros entendemos 1 más 1, 2. No es 2. La escuela miente. ¿En serio? Vayan a la escuela por el papelito. A usted le sirve el papelito que le van a dar al final. Después todo es mentira. En la lógica de Dios y en la vida de Dios, 1 más 1 es 1. 1 más 1 puede ser 3 millones si necesitas, porque Dios te bendice y te lo va a dar. Porque la lógica de Dios y del reino es otra. Pero nosotros seguimos pensando en la lógica humana. Vivimos como humanos cuando en realidad ya estamos atravesados por Cristo y nuestra mentalidad debiera ser otra. Entonces ese es el misterio. Ahora fíjense, porque leemos el texto así rapidito. Bueno, Dios le trajo a Eva. Pero usted póngase en la escena. Adán se levanta de una anestesia general, medio bobo así, medio tonto. Y acuérdese que Adán tenía en toda su retina, en toda su memoria, en toda su experiencia, la experiencia de la majestuosidad de la creación. Algo terrible, tocándolos así, ahí todo cerquita, caminando al lado de él. Y de repente, mira así, y viene una cosa indescriptible, con forma de guitarra, como Dios la trajo al mundo. Por eso a los hombres les encanta mirar a la esposa. Qué hermoso, mirá mi amor la camisita, si sacátela, te dice el tipo. No me interesa la ropa, al hombre le gusta verla como Dios la diseñó. Entonces, y Adán, pero lea el texto. Usted vea la reacción de Adán. Y Adán se queda y le empieza a chorrear la baba. Y no sabe qué decir. ¡Guau!
y se identifica, este hueso de mi hueso, carne, salió de mí, esto igual, mejor que yo. O sea, se quedó loco. Y Dios le dice, ¿y cómo se va a llamar? Varona. O sea, ni siquiera se le ocurrió un nombre. O sea, estaba... ¿Entiende? O sea, porque a veces nos pasa eso, no dimensionamos lo que significa. Y eso fue lo que pasó. Y fue una idea de Dios. La persona que tenés al lado fue una idea de Dios. No estamos jugando al matrimonio. Dejemos de jugar al matrimonio. Dejemos de jugar a que, bueno, aguanto hasta que aguanto y después me voy. No. Es un pacto espiritual, es algo profundo, es algo eterno, tan profundo que el diablo está temblando cuando estamos en el matrimonio. Y nosotros estamos jugando. El diablo sabe más que nosotros de lo que significa el matrimonio. El diablo me ve a mí, a Denise, lo ve a ustedes y dice, Cristo y la iglesia, estoy al horno. Y cuenta las horas, le queda nada de tiempo. Eso significa. Deja de pensar en vos, en tu ombligo, en que mañana te vas de tu casa. No. Es un pacto hasta que la muerte nos separe. Es un pacto que tiene un fuerte impacto en el mundo espiritual. Es un pacto que tiene un fuerte impacto en mi familia, en mis hijos y en las siguientes generaciones. Es un pacto que afecta a mi familia, a mis hijos, mis nietos. Dios es un Dios de generaciones. Abraham, Isaac y Jacob. Y después de Jacob vinieron las 12 tribus de Israel. Un impacto hasta hoy. Ahora, ¿se acuerda cuando Pablo le dice a Timoteo? Veo la fe no fingida en tu abuela, en tu mamá y también en vos. 3 generaciones. Fe no fingida. No veo la fe de cuando vas al culto el fin de semana. La fe no fingida significa que vivían en su casa todos los días y se la pudieron transmitir a la siguiente generación. Ese es el desafío que tenemos. Y eso es lo que tiene el real impacto. Y eso yo entiendo en mi espíritu que es imposible que no tenga impacto en la sociedad. La gente ve lo que vivimos, no escucha lo que decimos. Es más, a veces ve lo que vivimos y dice, ¿ese cristiano? Nah, ¿en serio? ¿Ese va a la iglesia? Yo tengo años de experiencia en mi consultorio y he atendido a mucha gente que me ha dicho, si Dios es como mi papá, yo no quiero saber nada con Dios. Porque nosotros somos imagen de Dios, somos el reflejo de Dios. De hecho, tal es así que es el diseño. La familia es la expresión, la imagen del gobierno de Dios en la tierra. La familia es la expresión del gobierno de Dios. La gente tiene que poder ver en mi familia el gobierno de Dios. ¿Cómo funciona el reino? Autoridad y obediencia. Autoridad delegada, espiritual. Familia en orden. Familia que funciona. Familia que produce una siguiente generación que impacta. Ese fue el diseño de Dios. El propósito fundamental de Dios al instituir el matrimonio es replicar su reino en la familia. Cuando Dios pensó en el matrimonio, como ya dijimos, el propósito fundamental es que refleje a Cristo, que refleje el casamiento de Cristo y la iglesia. Y otro de los propósitos fundamentales es la réplica del reino. ¿Cómo funciona el reino de Dios? Mira, una familia. Suena raro, ¿no? Pero ahora vas a ver que no es así. ¿Por qué? Porque Dios tiene un proyecto generacional. Dios usa familias. Dios quiere impactar con familias. Y si no, miremos en la historia, hace 2000 años pasaron un montón de generaciones y no hemos logrado el impacto porque no hemos entendido lo generacional y no hemos entendido el impacto del proyecto familia. Hemos pensado en el proyecto personal. Yo solo no hago nada, pero en el proyecto familiar es mucho mejor. Yo soy 3ª generación de personas que viven los principios del reino. Porque hubo gente que se animó a pagar el precio. Mi abuelo Firman vino de Europa solo escapándose de la Primera Guerra Mundial. No sabía el idioma, se subió a un barco y se vino a Argentina.
Dejó su familia, nunca más volvió a verla. Empezó de cero una nueva generación. Vino acá, conoció a su esposa, conocieron a Cristo, tuvieron hijos, transmitieron esos valores a mis padres me lo transmitieron a mí y nosotros ahora se lo estamos transmitiendo a mis hijos. Ella también tiene su historia en su generación. Imagínense, porque eso va creciendo la plataforma. Nuestros hijos ahora están sobre esta plataforma para arriba. Entonces imagínense la cuarta generación. Yo sé que mis hijos van a trastornar el mundo. Porque hay un proyecto generacional, es algo que me excede a mí. Entonces cuando yo pienso en mí egoístamente, digo, ay, no me quiere, no me rasca, no me hace, y me voy, corto el proyecto generacional. Impacto negativamente en mis hijos porque le doy una imagen equivocada de lo que es el matrimonio, de lo que es ser hombre, de lo que es ser mujer, y empiezan a funcionar y empezar todo de nuevo. Y Dios tiene que empezar todo un proyecto. Nunca es tarde, obviamente, no quiero que ninguno se sienta mal con esto, porque en Dios siempre está la oportunidad, y Dios tiene su manera de hacer a veces cosas locas, como Pedro, que en toda la noche no pescó nada y de repente en una hora pescó lo de un año entero. Es como si Jesús hubiera dicho, peces, váyanse todos, ¿no? Y no vayan a la red. Y Pedro anduvo toda la noche recorriendo ahí el mar y los peces escapaban de las redes, ¿no? Es loco esto, ¿no? Y de repente sube Jesús a la barca, por eso necesito a Cristo en mi vida, en mi barca. Y Jesús le dice, tira la red, ¿ok? Obediencia, eso es reino. Si vos lo decís, yo obedezco. Tira la red y según los estudiosos, Pedro pescó lo de un año entero en esa vez. Tanto que no podía subir a su barca, tuvo que llamar a otros amigos que vengan a subir los peces. Entonces, necesitamos entender el proyecto generacional y necesitamos entender y tomar el compromiso de qué significa. Y si algo pasó y se cortó, empezamos de cero con esta mentalidad, con este compromiso y que Dios nos ayude a impactar a las siguientes generaciones, porque ese es el proyecto de Dios. Por eso Jesús dijo, busquen el reino por sobre todas las cosas. Primero el reino. Mateo 6:33. Ahí Jesús habla de dos tipos de personas. Personas que buscan lo superficial. ¿Qué me voy a vestir? ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a hacer mañana? Estoy preocupado y corriendo atrás del banco, de esto, de lo otro. Compro en 48 cuotas por mis hijos, para mi familia. ¿No? Y me meto en todo un lío buscando las añadiduras. Cuando Jesús dijo, busquen primero el reino. Y lo otro va a venir. El reino es Cristo en mi casa, el reino es la autoridad y el gobierno de Dios en mi casa, el reino es el orden de Dios en mi casa. Tengo que ser el tipo de persona, personalmente, matrimonialmente y familiarmente, que busca lo eterno, no las añadiduras. Y entonces, de esa manera vuelvo al gobierno, al diseño, el gobierno de Dios en mi casa. Jesús decía, busquen primero el reino. En el Padre Nuestro, ¿qué enseñó? Venga tu reino, quiero que el reino de Dios se manifieste en mi vida. El reino de Dios es Cristo. ¿Y quién es Cristo? La autoridad sobre todo lo que existe. ¿Quién es Cristo? La persona en quien Dios reconcilió todo lo que existe. No estamos jugando a la iglesia a ser cristianitos. No estamos jugando al matrimonio. Es serio lo que estamos haciendo. Y tiene un alto impacto que aunque nosotros no lo veamos, lo tiene. Y el diablo sí lo ve y tiembla. ¿Me va siguiendo? Buscar lo urgente o buscar lo importante. ¿Buscamos la añadidura o buscamos el reino? Y estamos corriendo tras lo urgente. Hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, hay que pagar la cuota, hay que pagar el banco. Y dale, y nos perdemos lo importante. Y corremos atrás de darle cosas a nuestros hijos, que está bien, pero nuestros hijos nos necesitan a nosotros. No les sirve de nada a mis hijos todos los millones que yo les pueda dar si crecen pensando que yo no los amo porque nunca estuve. Mis hijos necesitan mi persona, no mi dinero. Necesitan mi presencia, no lo que les pueda dar. Está bien si le podemos dar, pero que eso no se transforme en lo importante. La familia necesita tener la perspectiva de lo eterno. Esto que estamos viendo, hay algo más grande que lo que estoy viviendo. Es muy importante, es tan grosso lo que estamos haciendo, tan grande que tengo en mi mano la posibilidad de que dentro de 3 años mi hijo trastorne la sociedad. O tengo en mi mano un hijo que meto en la sociedad, es un desastre. Depende de mí. Así de grande es. Por eso hay un montón de diseños diabólicos. Como decía hace un rato, el matrimonio igualitario es un diseño diabólico, no es un diseño de Dios. ¿Por qué? Porque no produce la siguiente generación. No hay proyecto generacional, no es de Dios. El aborto, diseño diabólico, corta una generación.
El aborto es un asesinato. El aborto viene a matar propósito. Todas las personas tenemos propósito. Dios nos diseñó con propósito. Estamos donde estamos, nacimos donde nacimos, estamos en el tiempo que estamos porque tenemos algo que esta generación necesita y nosotros se lo podemos dar. El aborto es un diseño diabólico. Personas que dicen, yo no necesito, voy a tener un hijo y adoptan un hijo y hacen todo un lío para tener un hijo egoístamente, no necesito un padre. Si vos sos una familia monoparental, de un solo padre, por accidente, porque te divorciaste, porque fuiste viudo, por lo que sea, es otra cosa. Pero si yo decido egoístamente tener un hijo porque yo quiero tener un hijo sin el padre, que el hijo no tenga... Miren, psicológicamente, está comprobado científicamente, los hijos necesitan la figura del hombre, la figura del padre, para desarrollar bien sus emociones y para tener la capacidad de socializar. Un diseño diabólico. Entonces, necesitamos aprender a ver las cosas como son y aprender a vivir en el diseño de Dios y ajustar la familia ensamblada, todo este tipo de familias que tenemos hoy en día, pero llevarlas de nuevo a los principios, el principio de Dios que funcionan. Ponerle el nombre, el color que quiera. Si nosotros tenemos un accidente y nuestros hijos terminando de ser criados por tíos o abuelos, los principios son los mismos. Una autoridad delegada que tiene autoridad sobre ellos, que todavía son menores y tienen la función de obedecer y aprender a funcionar. Los principios son los mismos. Tenemos que aplicarlos. Me impacta mucho este texto de 2 Corintios capítulo 3. Dice, es evidente que ustedes son una carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne en los corazones. Ahora la pregunta ¿es evidente? Si la gente me lee, ¿qué lee? ¿Lee a Cristo en mí? Si mi esposa me lee, si mis hijos me leen, ¿leen a Cristo en mí? Ese es el objetivo. De nada te sirve ganar el mundo si en tu casa no ganaste nada. De nada te sirve, peor todavía, ganar el mundo a costa de perder tu hogar. Como decíamos recién, Dios nos dio el ministerio de la reconciliación y eso empieza en casa. Es tan ridículo, hasta suena ridículo andar por el mundo reconciliando a la gente con Dios y no estoy reconciliado con mi esposa. No estoy reconciliado con mis hijos. No me reconcilio con mi suegra. Es lo que hay, Dios te la dio. No podés hacer nada, tu suegra. Ojalá fueras Adán que no tenía suegra, pero no. Una broma. Tenemos suegra, pero necesitamos ser carta de Cristo, porque como ya vimos, la familia es la expresión, la imagen del gobierno de Dios, que es Cristo. Estamos en el nuevo pacto, que es Cristo, el gobierno de Dios sobre la tierra. Todo fue centrado en Cristo. Y como decíamos recién, si como familia somos una réplica del reino, tenemos que poder reflejar la autoridad de Cristo en nuestra casa. Miren, tan evidente es que somos réplica del reino, pero fíjense lo que dice Proverbios capítulo 6. Dice, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y la enseñanza de tu madre, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Ahí tiene para ver el Salmo 119. ¿Se acuerdan que hablaba de Dios? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Está hablando de Dios y sus palabras. Y acá está hablando del Padre y la Madre, y también son lámpara y luz. Interesante, ¿no? Las mismas características que tiene Dios con su palabra sobre nuestra vida, la tenemos nosotros como padre con nuestras enseñanzas y los mandamientos sobre la vida de nuestros hijos. Tal es así que está comprobado científicamente que el hombre, el varón, es la ley, que dice acá el texto, el mandamiento de tu padre, la ley. Miren, la mujer tiene al hijo, ¿no? Lo tiene en la panza, lo siente, lo vive durante 9, 8, 7 meses, depende, 9 meses, y está conectado con el hijo. Y el hijo está conectado con un caño directo, nadando todo el día, disfrutando la vida. A los hombres nos encanta esto, ¿no? Ojalá tuviéramos un caño directo a la comida, pero eso se corta. Un día, luz, ¿viste? Todo un impacto, ¡fua! Salís al mundo. Y el bebé sigue teniendo la noción o la idea de uno con la madre.
Lo primero que hacen, le ponen a la madre, escucha el latido del corazón, se calma, lo visten, le dan a la madre le empieza a dar el pecho y el bebé sigue siendo uno con la mamá. Hasta que, está comprobado esto psicológicamente, en psicología infantil se estudia esto, como el hombre tiene la función de ser la ley que viene y separa al bebé de la madre y le da la noción de realidad. Qué malo, ¿no? Pero esa es la función del hombre. El hombre tiene la capacidad de producir el corte del niño con la madre y hacerle ver al niño que hay un mundo, que hay una realidad fuera de la madre. El mandamiento de tu padre, o sea, la ciencia lo único que descubre es lo que Dios ya diseñó. ¿Va entendiendo lo profundo que es lo que estamos haciendo? Entonces, funcionar bajo los principios del reino de Dios comienza y se aprende en la familia, ¿sí? Que tiene la autoridad delegada y el propósito de entrenar a los hijos en el funcionamiento del reino. ¿Por qué hay tanto auge de los test vocacionales? Chicos de 17, 18 años no tienen ni idea qué hacer con su vida y se van a hacer un test para ver qué cosas les interesan. Porque nosotros como padres no hemos tenido la responsabilidad desde chicos de ir viendo sus intereses y sus potenciales y de ir desarrollándolos y de pedirle a Dios que nos dé revelación de su asignación para encaminar a nuestros hijos en su propósito. Esa es nuestra responsabilidad. Yo trabajo en esto, o sea, podría no hablar acerca de que no vayas a hacer test vocacional. Tampoco eso es lo que te estoy diciendo. Lo que te estoy diciendo es que necesitamos volver a recuperar el diseño de Dios, en el que nosotros estamos ordenados personalmente, estamos ordenados como matrimonio. Eso se lo trasladamos a la familia, nos hacemos cargo de nuestra autoridad, desarrollamos a nuestros hijos, entrenamos a nuestros hijos, encaminamos a nuestros hijos en su propósito. Y como vamos a ver en esta tarde, logramos el objetivo de que nuestros hijos sean una flecha, un arma de guerra, que lanzo lejos y llega e impacta a la sociedad. Así que, como ya vimos en el ciclo del reino, necesitamos ser la autoridad de nuestra casa, que trae el orden, que produce la funcionalidad para que se logre el propósito. Propósito personal, propósito matrimonial y propósito familiar. Propósito matrimonial, ser reflejo del matrimonio y la iglesia y Cristo. Propósito matrimonial, producir la siguiente generación y desarrollar la siguiente generación. Proyecto familiar, producir generaciones que funcionan en los principios del reino. Repito, no estamos jugando. Ahora usted me dice, qué lindo que suena todo esto. ¿Y qué pasa? Yo tengo un montón de problemas y tengo dificultades y tengo crisis. En esta mentalidad y en esta perspectiva que estamos hablando, las crisis son oportunidades. Cuando yo entiendo cómo son las cosas en Dios y cómo funcionan las cosas, entiendo que las circunstancias difíciles y todo lo que voy a atravesar, como cualquier ser humano normal que vive en este planeta, que le pueden pasar cualquier cosa, esas circunstancias son cosas que Dios va a usar para trabajar en mi carácter y prepararme para llevar adelante el propósito que Dios tiene para mi vida, que fundamentalmente es reflejar a Cristo, pero que tiene también un montón de otros propósitos, como un nene que tiene 5 panes y 2 peces y a Dios le alcanza para alimentar a 15.000. O sea, hay un montón de propósitos que tenés en tu vida que Dios quiere usar. Dios quiere usar lo que tenés en la mano, lo vamos a ver después. Pero la finalidad de todo es que se vea a Cristo. Cuando pasamos por situaciones difíciles, tenemos la oportunidad de que se vea a Cristo. Más de uno de nosotros hemos pasado situaciones adversas, son procesos en los que Dios nos mete para hacernos crecer y ahora vemos la cosa de otra manera. Y yo no cambio por nada, le puedo contar un montón de situaciones duras que tuvimos que vivir, algunas de estos últimos años. Porque a veces, como nuestros hijos, somos tan cabezones que en vez de aprender por la buena, tenemos que aprender por la mala. Y Dios te dice y te enseña y te muestra y... No, pero yo quiero hacerlo así, ¡pam!, te choca contra la pared. Y tenés que aprender por las malas, el proceso que te hace crecer y crece tu carácter. Miren la diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre carácter, temperamento y personalidad? Carácter es el grabado o la impresión en nosotros. Son las respuestas emocionales para las adversidades. Es como una roca, ¿no? Viene el artista y el artista decide qué va a hacer con la roca, no la roca. Y el artista agarra una herramienta, le empieza a dar golpe, corte, lo que sea y sale una cosa tremenda.
O un jabón, no sé si vieron alguna vez la gente que hace arte con jabón. Y le puedes poner 10 personas y darle jabón y van a hacer 10 cosas diferentes, porque la creatividad viene de la persona que está tallando. Entonces, por eso es muy importante que yo revise quién está grabando en mi vida. Dios puede grabar tu vida, la sociedad y internet y la tele puede grabar en tu vida, tus padres pueden grabar en tu vida, tus amigos, la gente que vos le das autoridad va a grabar en tu vida. Entonces necesitamos ser atentos para dejar que Dios grabe en nuestra vida y forme nuestro carácter para tener las respuestas, los recursos para salir adelante. Porque yo las situaciones adversas que pasé y aprendí, es como en la escuela, ¿no? Cuando aprobé, ¿qué hago? Paso a otro nivel. ¿Qué es el temperamento? Es la forma de reaccionar o la herencia genética, el ADN, lo que traemos como de familia, ¿no? Vieron que hablamos de los temperamentos, el flemático, el melancólico, y tratamos de darle explicaciones a cosas, pero básicamente es esto, lo que venimos trayendo, ¿sí? Y entonces la personalidad vendría a ser la mezcla o la suma del carácter más el temperamento, todos los rasgos o los recursos que tengo como persona. Y en esta ecuación entonces, como ya vimos, lo más importante es el carácter, porque el carácter es algo que se va formando. Y esa es una de nuestras responsabilidades como familia en nuestra casa. El carácter es muy importante y se forma con obediencia. ¿Querés trabajar? Viste, uno se conoce. Yo soy medio mala onda, me cuesta. ¿Sabés cuál es la mejor forma de tener para trabajar en tu carácter? Ponete bajo autoridad. ¿Cómo? No nos gusta esto, ¿no? Porque bajo autoridad vencés tu orgullo, te sometés a alguien que está bajo tu autoridad y obedeces. Y te doblegás. Y trabajás tu carácter. Por eso es tan importante que nosotros asumamos nuestra responsabilidad y nuestro papel como padres, porque nuestra función es ser la autoridad que forma el carácter de nuestros hijos. Y eso es el funcionamiento básico del reino. El reino funciona en autoridad y obediencia, pero todos queremos ser cacique. Todos queremos ser líder, nadie quiere obedecer. Y el reino funciona en autoridad y obediencia. ¿Qué decía Jesús? Lo que veo hacer al Padre, eso hago. Es más, mire, Jesús, aunque era hijo de Dios, aprendió obediencia por las cosas que sufrió. Las situaciones adversas, las dificultades, las crisis, podés tomarla como algo hostil, algo de lo que tenés. Señor, sacame de esta. O podés decir, Señor, que aprenda rápido lo que tengo que aprender. ¿Qué me quiere enseñar con esto? Y apruebo y paso. Porque Dios te puede sacar, sí. Sacame, y te sacó. Y dentro de 3 meses tenés otra igual porque no aprendiste nada. Porque uno solito se va metiendo a veces en cosas, ¿no? ¿Quién te dijo que compraran tantas cuotas que no puede pagar ahora? Y a veces Dios nos quiere usar en un montón de cosas y nosotros no podemos llevar adelante el plan que Dios tiene para nosotros porque por cabezones nos metimos en otra cosa, nos endeudamos y ahora no tenemos el dinero para hacer lo que Dios nos está asignando a hacer. No le voy a contar, me pasó hace muy poquito. Todavía seguimos siendo cabezones en algunas cosas. Y tomamos decisiones equivocadas que nos trajeron consecuencias y cuando Dios nos pidió hacer algo no podíamos hacer. Y tuvimos que comernos la frustración de ser nosotros. ¿Vieron? ¿Se acuerdan que hace unos años cantábamos orando tú, quién impedirá? Yo impido. Y Dios puede hacer el milagro y hacer aparecer lo que necesito, pero tuve que aprender por las malas que por cabezón no podía ser obediente a Dios y hacer lo que Dios me estaba asignando a hacer porque yo por cabezón tomé otra decisión y puse el dinero en otra cosa que no tenía ningún sentido porque no había podido ver en ese momento el propósito que Dios tenía. Pasaron pocos días, aprendí la lección y la cosa se hizo igual. Y estamos en el propósito y encaminados. Pero ¿me entiende que a veces pasan situaciones que nosotros mismos nos metemos ahí? Y vaya si trae problema en el matrimonio esto. Tomamos decisiones y después el reproche. Uno de los principales problemas que tienen los matrimonios es el tema financiero. Que gastaste, que no gastaste, que hiciste, no nos pusimos de acuerdo, y deudas que ahora no podemos pagar y no sabemos cómo vamos a pagar y empieza a traer dificultades. No es lo que Dios quiere para nosotros. Por eso Jesús dijo, ¿van a ser gente que busca lo superficial o van a ser gente que busca lo eterno, mi reino? Yo tengo para ustedes todo lo que necesiten, porque dice, leímos recién, en Cristo estamos completos. Yo en Cristo tengo todo. Pero me gusta por mi cuenta, meterme en Ahora 12, meterme en las cuotas y hacer y comprar y corriendo atrás de consumir.
y tenemos la idea como todo el mundo, estamos en Cristo, pero creemos como todo el mundo que ser feliz es consumir. Tengo el último teléfono, la última computadora, el último auto, y estamos consumiendo para ser feliz. Y después nos asusta que van un montón de chicos a una fiesta electrónica a consumir para ser feliz. Si eso es lo que nosotros le hemos enseñado. Que si consume iba a ser feliz. ¿Me va siguiendo la idea? Nos hemos corrido del diseño, aún estando en Cristo. Entonces, necesitamos volver al diseño. La obediencia a la autoridad delegada de los padres trae orden. Ese orden hace que las cosas funcionen. Y cuando las cosas funcionen, se logra el propósito para el que fuimos diseñados. Hay orden. Ahí tienen un bosquejo, no vamos a detenernos en esto porque este es un tema para otro día, solo para hablar de este bosquejo, de cuál es el orden que Dios estableció para la familia, pero lo tienen en las anotaciones. Quiero que recordemos esto. Cuando estamos como matrimonio y como familia en el reino, viviendo el reino de Dios, la autoridad y el gobierno de Dios en nuestra casa, la autoridad y el gobierno de Cristo en nuestra vida y en nuestra casa, lo que va a producir es que vamos a ser personas sanas, que vamos a lograr construir matrimonios sanos, que van a formar familias sanas, y esas familias sanas traen personas sanas a la iglesia, y la iglesia puede ser una iglesia sana que impacta a la sociedad, para cambiar la sociedad. Le doy un ejemplo. Estos días nos sorprendíamos, leíamos un texto, que ya vamos terminando con esto. En Reyes, Primera Reyes, capítulo 6, dice que Dios le había dicho a Salomón que construya el templo, ¿se acuerdan? Es muy interesante. Y le dice, van a traer las piedras para la construcción del templo ya acabadas, versículo 7. Acabadas, para que mientras van construyendo no haya ruido de hierros y de golpes ni nada por el estilo en la construcción. Que la construcción no alterara la vida de la ciudad y de la gente. Entonces había una cantera, un lugar donde trabajaban con todos los materiales, los ruidos, las herramientas, y ya traían en los carruajes las piedras acabadas solo para ponerla en su lugar, en la construcción del templo. Qué interesante que ahora estamos en el nuevo pacto y no construimos templo como el de Salomón, ¿sí? Por ahí hacemos congregaciones, pero el templo somos nosotros y estamos trabajando en una construcción de una iglesia con piedras vivas, dice Pedro, que somos nosotros. Y si usted traslada, es porque lo que pasó en el Antiguo Testamento, dice en 1 Corintios capítulo 10, que es para nuestro ejemplo, necesitamos aprender, era sombra de lo que había de venir, eran ejemplos de lo que había de venir en Cristo. Si ahora estamos construyendo una iglesia, un reino de Dios, las piedras tienen que venir acabadas. Personas acabadas. ¿De dónde vienen? De la casa. La cantera donde ahora se debiera formar personas acabadas es en la casa. Necesitamos entender que tenemos la responsabilidad delegada por Dios para trabajar. Por eso la iglesia pierde tanto tiempo en consejería, atendiendo gente, haciendo asistencialismo. La gente viene hecha bolsa de su casa cuando debería venir acabada de su casa. Y la iglesia tendría que llevar adelante la función de establecer el reino de Dios en la tierra. Entonces inventamos 48.500 ministerios para atender a la gente y perdemos de vista lo que Dios nos llamó a hacer. Entonces, volvamos al diseño, volvamos a vivir en casa lo que Dios diseñó, en el matrimonio, en la familia, y que nuestros hijos acabados lleguen a formar la iglesia y ya no hay ruido, no hace falta la moladora para ir, ¿viste? Hacer el trabajo que los padres no hicieron, encaminar a la gente, sanarlo, y estamos perdiendo el tiempo cuando debiera ser. Entonces, asumamos el compromiso de acabar en casa, de formar en casa, de pastorear en casa, de liderar en casa, de evangelizar en casa, de ser carta de Cristo en casa, de ser reflejo de Cristo en casa. ¿Por qué? Porque dice Hechos 17:28, en Él vivimos, en Cristo, en Él nos movemos y existimos, en Él somos, café con leche todos los días. No podés ser un rato y después no ser. Sos en Cristo, estás en Cristo, vivís en Cristo, respirás Cristo. No, pero yo también tengo mi trabajo. No, entonces me gustaría tener un trabajo para dedicarme 100% al Señor. No, ya estás en Cristo. Donde vaya, donde camines, sos carta de Cristo. Y Él te necesita en donde estás. Después lo vamos a profundizar en los próximos
en las próximas charlas. Pero es urgente que entendamos esto, que ya estamos, como dice el lema de este retiro, atravesados por Cristo. Somos uno con Cristo. Si eso se me revela en mi espíritu y lo vivo, y eso se me revela con mi matrimonio y lo tomamos y lo vivimos como matrimonios atravesados por Cristo, estamos en Él, somos uno con Él, todo lo que necesitamos lo tenemos en Él, somos hermanos en Cristo, estamos en Cristo, somos benditos en Cristo, somos sanos en Cristo, somos reconciliados en Cristo. Se lo trasladamos a nuestros hijos y nuestros hijos trastornan el mundo. La sociedad puede ser mejor y está en nuestra mano. ¿Amén? Ponete de pie ahí donde estás. Y terminamos este ratito. Cerrá tus ojos un momento y deja que el Espíritu Santo termine de procesar. Sé que muchos de nosotros vamos a tener que procesar estas cosas, meditarlas, trabajarlas, como decía Alberto al principio. No vamos a ser solamente oidores, que no quede esto solo en información, sino que esto pueda ser algo que yo pueda hacer. Dios quiere que seamos hacedores, que vivamos. Bendito Señor, gracias por este día, gracias por este tiempo, gracias por habernos convocado, Espíritu Santo, gracias por haber puesto en nuestro corazón el querer como el hacer y haber puesto en nuestro corazón este deseo de venir a invertir todo este fin de semana en este lugar encerrados, lejos de todo, sin señales, sin internet, sin nada, más que estar conectados a ti. Oh, bendito Señor, queremos que tu Espíritu Santo, te pedimos en esta mañana, que tu Espíritu Santo abra los ojos de nuestro entendimiento para que podamos no solamente ser salvos, sino proceder al conocimiento de la verdad, como dice tu palabra. Y la verdad es Cristo. Queremos, Cristo, que crezcas en nosotros. Queremos dimensionar la legalidad que tiene estar en Cristo, todos los beneficios. Tenemos el testamento abierto delante de la mesa y estamos viendo todo lo que nos corresponde por estar en Cristo. Somos tus herederos. Señor, abrí nuestros ojos y que podamos verlo para nuestra persona, para nuestro matrimonio, para nuestra familia, y que podamos volver al diseño y que podamos dimensionar el diseño y podamos ser matrimonios que reflejan a Cristo, matrimonios de los que el diablo tenga que temblar porque somos bendecidos, porque estamos en Cristo y porque estamos reflejando el matrimonio de Cristo y la iglesia en el fin de los tiempos. Gracias, Señor, por este honor, este privilegio de ser parte, de ser protagonistas de lo que estás haciendo en nuestra generación. Decile en esta mañana, levantá tus brazos ahí donde estás y decile: Dios, contá conmigo, quiero ser protagonista, no quiero ser solamente espectador, quiero ser protagonista de lo que estás haciendo en mi generación. Podés contar conmigo, podés contar con mi matrimonio, podés contar con mi familia, podés contar con mi responsabilidad como padre para formar a mis hijos, para ser protagonistas en su generación. Te bendecimos en esta mañana, Señor, te honramos y te damos muchas gracias porque tu palabra nunca vuelve a ti vacía y va a cumplir el propósito para el que la enviaste. Te honramos, Jesús, te damos toda la honra, toda la gloria, todo el reconocimiento. Esto se trata de ti, Jesús. Bendito seas. En tu nombre, Jesús. Amén.